Ante todo, gracias a la institución que me trajo hasta acá, y el rostro concreto que yo conozco de ella, nuestro querido doctor Horacio Medina, tan dinámico, tan persistente, tan cercano. Gracias también a nuestros anfitriones de esta institución educativa, y me place estar en una institución educativa. Refrendo en todo a mi querido hermano Julio Ligorrio, que tengo el honor de conocer hasta ahora. Ya lo había oído mencionar. Sé que la raíz de todas las crisis que estamos pasando justamente es la crisis de valores fundamentales humanos, crisis cuya raíz está en lo ético. Les extrañará que un sacerdote esté hablando aquí. Hablar de derechos humanos para un hombre de fe es hablar del mismo misterio y gloria de Dios revelados en el ser humano, creado a su imagen y semejanza. La fuente última de los derechos humanos, en efecto, no se encuentra en la voluntad de los seres humanos, de los poderes públicos o del Estado, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. No es ajeno, por tanto, al servicio al Evangelio y al mismo trabajo pastoral anunciar continuamente el fundamento cristiano de los derechos del hombre y de denunciar cualquier violación a esos derechos. Nicaragua, que viene de una guerra civil que se prolongó casi por 40 años, cobró más de 60,000 vidas, y como pastor hablo aquí, duele ver cómo toda esa sangre derramada de un bando o de otro se echa en saco roto, y gente sin convicción, sin vención de patria, está llevando a la nación a reeditar nuevos ciclos de violencia. En Nicaragua hay que hacer todavía muchos esfuerzos por respetar y promover los derechos humanos en su integridad. Percibimos que falta un plan integral de nación en donde se contemple un programa para disminuir la pobreza sin exclusiones, para elevar la calidad de la educación, fomentar la productividad amigable con el medio ambiente, lograr el fomento del trabajo sin discriminación partidaria, el respeto irrestricto a las libertades individuales fundamentales y un desarrollo económico social con iguales oportunidades para todos. Aún reconociendo los grandes esfuerzos de la Policía Nacional por garantizar la seguridad ciudadana, se habla que en Centroamérica el país más seguro, relativamente hablando, es Nicaragua, y su lucha contra la delincuencia. Es urgente poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato por parte de la misma policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos pacíficamente, e igualmente velar para que la Policía Nacional no caiga en la indiferencia y el desinterés para hacer prevalecer la justicia y salvaguardar la integridad de grupos indefensos, de jóvenes, mujeres, comerciantes, etcétera, que se han visto atacados por algunos grupos violentos ante la mirada impasible de ellos como agentes del orden. En Nicaragua se ha perdido radicalmente todo Estado de Derecho. Ustedes saben que un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución política, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita. Este se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación, y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. El poder debe estar institucionalizado y no personalizado. Vale decir, debe recaer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales tienen temporalmente el poder en sus manos mientras desarrollan su cargo. Las elecciones presidenciales y elecciones de alcalde son un hecho relevante en todo Estado de Derecho, porque es un momento en que se deben dar las condiciones idóneas para el ejercicio democrático, auténtico y transparente, donde se haga resplandecer el Estado de Derecho.
Infelizmente, nuestro país está marcado por desprecio al total respeto de los derechos y garantías consagradas en nuestra Constitución política. En el año 2008 se denunció la violencia que se vivió en las elecciones, tanto presidenciales como municipales, donde el ejercicio al voto se vuelve una burla hacia la verdadera voluntad de la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses. Este hecho queda evidenciado cuando observamos que la ley constitucional es su punto de partida, es verdad. A los lomos de la Constitución se ha ganado el poder, ¿pero para qué? Para desequilibrar las instituciones del Estado a favor de un partido gobernante y así retener el poder que ostenta a toda costa. Actualmente se han verificado una serie de actos originados desde diferentes estructuras de gobierno en donde se vulneran reiteradamente esos derechos fundamentales, sean con sesgo ideológico o por intolerancia discriminatoria, hasta incluso manipulaciones de la propia Carta Magna. En consecuencia, se debilita la institucionalidad democrática y pluralista del país, avasallando así a la mayoría de ciudadanos nicaragüenses en el ejercicio de los derechos consignados en la Declaración de los Derechos Humanos. Así es como vemos que las actuaciones realizadas por debajo de la mesa se vienen a legalizar por medio de las reformas constitucionales. En el año 2013 el gobierno propuso reformas parciales a la Constitución política. El 1 de noviembre el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la propuesta de reformas constitucionales, obteniendo 63 votos. Con esto reformó parcialmente la Carta Magna. Y esto fue un acto fuera de orden, ya planificado y antidemocrático, contrario a la bienandanza de la nación. Reformas que fueron incorporadas a la Constitución de la República. Este es un medio para institucionalizar un modelo para perpetuarse en el poder, garantizar la reelección presidencial, favorecer la falta de transparencia en las elecciones, la dependencia de poderes, los cuales, dicho sea de paso, no han sido órganos de administración honestas y eficientes. Por ello, todo lo que se escriba en las reformas es papel mojado. Con esto lo que pretende el Poder Ejecutivo es el control estatal partidario, la militarización de la administración pública, subordinar la familia a un Estado autoritario y subvertir los valores de los nicaragüenses. Con esta reforma solo se vino a eternizar un partido en el poder que nos acarreará más violencia y de hecho las tabletas, las metralletas vuelven a resonar en nuestras montañas. Y a mí me toca estar viendo cómo se para esta irracionalidad de la violencia que no solamente está en las montañas. Gracias a Dios, la primavera de la cual habló don Julio, que yo llamo primavera centroamericana, que comienza en Guatemala, está alcanzando Honduras, también a Nicaragua, y las organizaciones civiles se vienen organizando para protestar contra los abusos del gobierno. Nuestro gobierno, que con desfachatez se religió en el 2011 el presidente y que ahora sigue un plan de un dueño de una finca y así quiere tratar las cosas, y se habla de un nuevo canal contra la voluntad de un pueblo y avasallando toda ley, toda normativa para hacer las cosas conforme ley. Dejo a un lado otros elementos, simplemente recalco lo que decía don Julio. La institucionalidad en nuestro país justamente está corroída y así es como nuestro gobierno se ha vuelto permeable a la corrupción por su falta de transparencia que se manifiesta en su hermetismo y centralismo. Cosas que comprometen no solamente el ecosistema de Nicaragua, como es tocar el lago, conectarlo con el mar, profundizar ese lago, haciendo de él un lodazal. Todo esto se maneja con un hermetismo, sin conocimiento al público, y para acceder a los estudios de factibilidad que dudamos que de hecho existan, porque simplemente están postergando las fechas de darlo a conocer, pero sin embargo las acciones de expropiación quieren ya llevarlas a cabo o las están comenzando a llevar a cabo. No hay espacios para quejarse, ni mucho menos espacios para resolver las quejas.
Observamos instituciones que se vuelven corruptibles, como el Consejo Supremo Electoral, con su magistrado presidente, que se mantiene de facto y acusado en un sinnúmero de ocasiones por enriquecimiento ilícito o por defraudar al Estado. Si queremos hacer un identikit rápido de el Estado de Derecho e institucionalidad en nuestro país, puedo decir estas siguientes connotaciones rápidamente. El cierre de espacios de comunicación, la falta de transparencia y límites al ejercicio de la participación ciudadana, la falta de acceso a la información pública, la censura mediática a temas de interés para derechos humanos, por ejemplo, la elección de los cargos públicos, la captación y control de casi la totalidad de los medios de comunicación a través del presupuesto del Estado en publicidad, la falta de empleo permanente e igualdad de oportunidades que favorece únicamente el acelerado enriquecimiento de grupos de poder, las erráticas políticas públicas de generación de empleo, favoreciendo únicamente a un sector partidario o en connivencia con el poder, la falta de una justicia social contributiva y distributiva en la que sean incluyentes por igual todos los sectores económicos y una deficiente estrategia en la que se fortalezca el empleo formal y se regule el informal para afianzar el sistema de seguridad social. Estos son, entre otros actos, donde se pone de manifiesto la falta de institucionalidad y el detrimento cada vez más de un Estado de Derecho. ¿Qué nos deja este tipo de despedazamiento de la institucionalidad? Persecución, emigración, trata de personas, inmigrantes, refugiados, presos políticos, asilo, tráfico de armas, narcotráfico y sicarios. Parecerá que exagero, pero yo dejo, si tiene voluntad, demos toda lo que avala mis afirmaciones que estoy diciendo aquí en una forma muy sintética y eliminando muchas cosas que confirman lo que vengo diciendo. Voy concluyendo trayendo a colación las palabras de mis hermanos obispos que hemos presentado una voz crítica en la nación. No lo digo esto por vanagloria, no es eso, sino simplemente por amor a la verdad. Y la justicia nace de la verdad. Quiero traer la voz de mis hermanos en una carta que dirigimos después de que nos expidió oficialmente el gobierno que entráramos a diálogo, no aguantando más nuestras críticas. Sin embargo, era un diálogo amañado que querían introducirnos y nosotros preparamos de antemano una carta que fue en privado en primer lugar y después hicimos pública, que titulamos En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, presentada el 21 de mayo del 2014, y ahí fue la única y definitiva sesión de encuentro, y se nos dijo que a qué tribunal se iba a acudir, porque ya la conferencia había llegado con un juicio, tal vez a la Corte Angélica, y no hubo ninguna respuesta. Decíamos nosotros, a lo largo de estos años, el acelerado avance de formas de regresión autoritaria por vía democrática que los obispos de América Latina detectaban para algunos países del continente en el documento de Aparecida número 74, fue alcanzando niveles considerables en Nicaragua. En dicho fenómeno social ha sido determinante el rol del Consejo Supremo Electoral, que no ha sabido ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad, y a cuyas acciones deshonestas calificábamos en el 2011 no solo como éticamente negativas, sino como pecado, es decir, como actos reprobables a los ojos de Dios. A partir del resultado de las elecciones del 2011, la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión Estado-partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad pública, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el dominio sobre casi la totalidad de las alcaldías del país, hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro. No lo decimos por afán de llevar la contraria o por intereses ideológicos, sino movidos e iluminados por la fe y el amor a Nicaragua. Creemos que la actual estructura institucional y política del país no traerá ni a mediano ni a largo plazo ningún beneficio, ni para los actuales gobernantes, ni para los miembros del partido gobernante, ni para ningún nicaragüense.
Por eso, antes de las elecciones del 2011, proponíamos al país el ideal de una Nicaragua pluralista, con un gobierno en el que realmente el poder soberano residiera en el pueblo. Por eso, a la luz de la concepción del poder como servicio que Jesús nos revela en el Evangelio, juzgamos que la actividad política en el país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo. Eso lo escribíamos en el 2012. Y por eso, finalmente, nos opusimos a las últimas reformas constitucionales, pues no creíamos que fuera lo más urgente en ese momento, ni que el modo de llevarlas adelante fuera el mejor, y porque con ellas, consideradas globalmente, se ponían serios obstáculos para fortalecer y seguir construyendo una sociedad pluralista y democrática. Lo decíamos en el 2013, en noviembre. No obstante todo ello, no perdemos la esperanza en que podremos siempre rumbar el país hacia un verdadero Estado democrático. Y aunque parezca que predicamos en el desierto, y aquí recuerdo lo que dice el texto sagrado de San Marcos, hablando del predecesor de Cristo Jesús, consideramos que como Juan Bautista en el desierto, fonebo ontos enteremo, voz que clama en el desierto, y he citado a propósito el texto griego, boao es el mugir del buey, literalmente podemos traducir la voz del buey mugiente en el desierto. Estamos seguros que la voz que elevamos se viene cada vez más engrosando y hará resonar en la conciencia de esta gente que nos dirige o mal dirige la voz de la libertad, y que Nicaragua volverá a ser república.